Esto, recording in progress, tiene que decir eso. Dígame, ya a todos los profes, cuando le toque con los demás, si ven que no está grabando, porque arriba en la parte izquierda, en la esquinita se ve cuando la clase se está grabando. Ya, pero el lunes necesito que los demás me rindan la prueba, se va a abrir por 12 horas, no por las 24. Los que ya le hicieron saben que en realidad no está difícil. Si ustedes lo hacen a última hora, lo hacen nervioso, obviamente no van a tener el mismo resultado. No es una prueba para ponerse nervioso, ¿ya? Si ustedes están inseguros, con mayor razón apóyense ahí con el PDF y créanme que no les va a ir mal. Ahora, si les fue mal, tienen dos pruebas más y yo a veces, vamos a ver cómo estamos de tiempo, les puedo dar un remedial y con ese pueden subir la nota, ¿ya? Así que no se preocupen. Generalmente les doy esa posibilidad para que no se vayan ahí con mal sabor de boca. Ya, por ahí, a ver, 5-8, 6-5, 6-8, 5-8, 6-5, 5-8, 6-3, 4-3. Esas son las notas que estoy viendo aquí, un 5, 4-5, pero no están malas. Em, Hoy día nos toca el módulo 3 y el módulo 3 es largo, ¿ya? Voy a tratar de pasarlo entero en la clase de hoy porque ya me voy a tener que ir apurando más con el contenido, ¿ya? Porque generalmente este módulo lo hacemos en más clases, así que ahora lo tengo que sintetizar un poquito más. Vamos a empezar al tiro con el módulo 3. A ver, aquí. Ya, este es el módulo 3, chiquillos. Esto lo vamos a correr para que no moleste. Se llama matrícula y procesos administrativos. Ya en este módulo nosotros vamos a aprender acerca del manejo que hay en el libro de clases de ciertos temas. Por eso se habla de los procesos administrativos. La matrícula, a pesar de que es algo que no es exclusivo del libro de clases, es algo que sí se registra, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes lo conozcan porque muchas veces a ustedes les va a tocar matricular gente y tienen que saber cómo eso queda registrado en el libro. Y además que la matrícula, digamos que es un registro muy importante para tener claro cuántos son los estudiantes que hay y quiénes son, ¿ya? Después, cuando ustedes estén trabajando, en la mayoría de los casos van a conocer súper bien los cursos enteros. Muchas veces los inspectores se aprenden los cursos enteros y cuando ven un niño que es de otro curso en la sala, saben. Y que los niños tienden a hacer eso, a veces se cambian de sala porque quieren estar con el compadre o con la comadre. Lo hacen mucho. Entonces, es bueno que ustedes sepan quién es de cada curso. Con el tiempo no les va a costar. Ya, vamos a empezar entonces con este módulo de matrícula y procesos administrativos y vamos a partir con el tema, con un tema que es importante, que es el registro general de matrícula. ¿Ya? Tal como dice acá, el registro general de matrícula es obligatorio. ¿Ya? Ese registro, el objetivo que tiene es ordenar los datos de los estudiantes. eh, Esos datos son muy numerosos porque en el fondo nos permiten tener como una idea de con quién está relacionado el estudiante, dónde vive, en qué comuna, en qué ciudad, de qué establecimiento proviene, quién es su apoderado, son muchos datos, ¿ya? El registro general de matrícula se confecciona en todos los niveles, desde educación parvularia hasta la educación media, pasando por educación especial en esos colegios donde hay solamente niños que pertenecen a la educación especial también, ¿ya? Porque se tiene que tener un registro detallado de los estudiantes que hay en el establecimiento. Así que eso también es importante. El registro de matrícula se confecciona por cada nivel y todos los años, ¿ya? Porque obviamente, si tenemos el primero A, y después ese curso es el segundo A, pueden variar muchas cosas. A lo mejor el niño ya no vive con el papá o con la mamá, a lo mejor se cambia su apoderado, se cambia su número de teléfono, a lo mejor llegan alumnos nuevos, entonces por esa razón
El registro de matrícula se hace todos los años en todos los niveles. No es algo que se recicle, ¿ya? Ahora vamos a ver, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero para que lo cierre, por favor. Miren que acá está el mínimo ruido se escucha. El registro de matrícula tiene algunos datos como los siguientes. Por ejemplo, el número de matrícula, que obviamente dependiendo de la fecha en que se matriculen los estudiantes, el número de matrícula que van a tener. Los que se matriculen antes van a tener un número más bajo que los que se matriculan después. Tiene el RUT, tiene la identificación del alumno, que en este caso es un hombre, su sexo, que en el registro queda marcado como F o M, femenino masculino. En realidad hoy en día no sé si se va a agregar otro, porque ustedes saben que hay chicos que son no binarios. ¿Ya? Entonces no sé si lo irán a agregar o va a seguir femenino masculino. Está la fecha de nacimiento, el curso, ya el local escolar. Acá eso solamente en caso de que exista más de un establecimiento que se llame igual que el otro. Hay colegios que tienen varias sucursales o liceos. Ya, entonces por esa razón se tiene que especificar, por ejemplo, Liceo 1, Santiago, Liceo 1, San Fernando. Ya se tiene que especificar la comuna y la fecha de matrícula. Bueno, aquí como pueden ver son muchos datos. Domicilio, nombre de los padres o apoderados, que muchas veces pasa que no coincide el nombre de los padres con el nombre del apoderado, porque el apoderado a veces puede ser otra persona. Ya, correo, fecha de retiro, motivo de retiro en caso de que suceda eso. Acá tenemos una imagen, que es la típica imagen del libro de clase. Yo creo que les va a costar verla a ustedes. Ya, por ejemplo, acá esta parte es bien chiquitita en el libro de clase. Yo acá les voy a ir señalando porque no creo que la vean muy bien. Esta foto está un poco mala. Ya. Acá, por ejemplo, en esta parte se pone el número de matrícula. Acá se ponen los nombres y apellidos. Acá el RUT. Acá se pone el sexo en esta parte. Por eso se pone FM porque es muy chico para poner femenino o masculino. La fecha de nacimiento, la común. Después viene el domicilio, el lugar de donde procede el niño, es decir, si es que viene de otro colegio, se pone el nombre del otro colegio. Si el niño el año anterior estuvo en el mismo colegio, se pone el nombre del colegio actual. La fecha de incorporación, si fue promovido o reprobado, también eso, porque hay alumnos que son repitentes, entonces eso también se pone. Ya acá tenemos más. Persona con quien vive. Acá también el espacio es chiquitito, entonces muchas veces uno pone padres, porque si pone los nombres no alcanza. Acá se ponen los nombres del padre, de la madre, del apoderado o tutor, ¿ya? Que tal como les dije, a veces no coinciden, son tres nombres distintos. A veces los niños ni siquiera quieren dar el nombre de alguno de los padres, también pasa, y yo no lo obligo de partida. El domicilio del apoderado, el teléfono, el correo si es que tiene. ¿Ya? Así es como se ve en el libro. Acá lo vamos a ver. Bueno, puedo. Ya. Ahí, Elena, a usted tenía el micrófono abierto por si acaso. Ahí la silencié porque no escuchaba mucha huella. Ya, ahí sí. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve en el libro. Los libros no varían mucho de uno a otro, son bien similares en realidad. Y eso lo tenemos que llenar en muchos casos a mano los profesores. Es muy largo, nosotros le decimos sábana, porque esas hojas en el libro parecen un acordeón. Uno las abre y son como así de grandes. ¿Ya? Ojo, que también se llenan de manera digital en otros colegios. A mí me ha tocado llenarlas a mano. Em, a veces es un proceso que se demora un par de meses porque generalmente faltan alumnos o algunos no conocen los datos, pero es nuestra responsabilidad cuando somos docentes jefes llenar esa parte para que estén esos datos disponibles porque son datos importantes. Ya, por ejemplo, si un profesor quiere llamar al apoderado, va a mirar ahí,
porque ahí está el número del apoderado. Si eso no está lleno, va a ser un problema para ese profesor. Ya, lo mismo, si un inspector necesita llamar el apoderado y no está el número ahí, también es problema. Así que por eso es importante que los profesores jefes llenen esto, aunque es súper tedioso, eso no lo voy a negar. Ya, por último, que esto esté listo a mediados de abril. Yo creo que es como una, oh, perdón, es como, es como una fecha decente, pero hay profes que son súper dejados en este sentido, no se lo voy a negar, y no lo llenan, pasan meses y cuando ya lo retan, llenan. Igual es problemático porque no están los, no, uno no se va a saber si es profesor de otra asignatura, si es inspector, es complejo, ¿ya? Y lamentablemente ahí terminan acercándose al mismo profesor jefe para pedirle el número del apoderado. Ya, entonces, eso es el registro general de matrícula, chicos. En este caso es una parte del libro en donde se tienen que llenar todos estos datos que aparecen acá y más. ¿Ya? Igual acá hay una parte que no me aparece, pero yo voy a hablarles de esta parte, que es la parte de los antecedentes biológicos. A ver, esa parte de los antecedentes biológicos del estudiante creo que es bien importante porque resulta que muchas veces los niños tienen alguna condición, ¿ya? Por ejemplo, tienen epilepsia, tienen diabetes, tienen ataques de pánico, tienen depresión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno como profesor jefe y los demás profesores deberían saber de estas condiciones del estudiante para evitar someterlo a algo que pueda hacer que tenga una crisis, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, hay niños que tienen lesiones a la columna y si a lo mejor el profesor de educación física no ha sido informado sobre eso, a lo mejor lo va a hacer ejercicios que no debería. Por lo tanto, es bueno que en esa parte del libro el profesor jefe deje estipulada la condición del estudiante y las recomendaciones, porque hay una parte que dice, a ver, vamos a ver si se logra ver. Estas fotos están un poco, ahí está, ya. La vamos a tener que subir, sí, acá. Ya, esta es la hoja antecedentes biológicos. La primera parte dice información de salud. Ahí donde dice información de salud se pone epilepsia. Datos de interés. Estudiante se toma X medicamento al día. Y acá dice avisar en caso de emergencia y se pone el número para avisar en caso de que tenga una crisis u otro tipo de emergencia. ¿Ya? Por ejemplo, en esta parte bien importante poner cuando los niños son alérgicos. ¿Ya? Esto, ojo, que esto no es algo que tengan que tener, no es algo que tienen que hacer los inspectores, esto lo hacen los docentes. Pero igual es importante porque a veces a ustedes les va a tocar cuidar a los niños. Entonces, bueno, que le echen una mirada a eso. Por ejemplo, si hay un niño que ustedes lo ven que está mal, preguntarle el nombre, mirar el tiro, a ver si tiene alguna condición, sobre todo cuando son chicos, ¿ya? Los niños más grandes no es problema, porque el mismo niño usted le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo epilepsia y me tengo que ir a tomar esta pastillita. Y usted, porque también los niños grandes engañan para salir de la sala, ahí también tenemos que tener eso claro. Entonces, usted, a ver, este niño como que no le veo nada, nada extraño, a ver, vamos a mirar. Ah, sí, tiene epilepsia y se tiene que tomar una pastillita. Ya, hijo, salga. ¿Ya me entienden? Les sirve para estas dos cosas. Cuando el niño es chico y no tiene idea de nada, porque hay cierta edad en que los niños no saben explicar bien su condición, ustedes pueden mirar ahí y pueden ver si el niño es alérgico a algo. A veces pasa que se hacen convivencias y resulta que el niño es alérgico al maní. Y en muchas líneas de procesamiento de alimentos se procesa maní. Entonces a lo mejor ese niño resulta que no puede comer nada que lleven los demás niños y va a tener que comer algo que le mande la mamá. Por eso es importante esa parte del libro, ¿ya? Em, Así que eso, para que ustedes sepan, si a ustedes les toca ir a cuidar un curso o si ustedes ven que a lo mejor algún niño está como sintiéndose mal, vean esa parte del libro porque así pueden corroborar si efectivamente es alguna condición crónica que requiera medicación o tratamiento o que el niño esté en tratamiento, ¿ya? O también para corroborar que no los van a engañar a ustedes, porque créanme que sí, los niños lamentablemente
Cuando son adolescentes, con tal de salir de la sala, le pueden inventar cualquier cosa. Ya acá no es que yo esté siendo exagerada, es verdad. Los que trabajan con adolescentes o con niños saben cómo son. Ya, ojo, que son los menos. No estoy diciendo que todos lo hagan. Em, entonces, ya que les quede claro que ese registro va a tener muchos datos que van a ser de interés de ustedes, interés de los demás docentes, para que ustedes conozcan algo del estudiante y para que se puedan comunicar directamente con el apoderado. A veces, ¿qué les va a pasar? Ustedes van a querer llamar al apoderado y el niño no les va a querer dar el número. Solución. Ah, no me quiso dar el número, lo miro en el libro. Listo. Porque también pasa, ¿ya? Ojo, que a ver, pasa bastante porque obviamente no quieren que le llamen el apoderado. Saben que los van a retar, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a encontrar ese número. También, cuando no está en el libro, muchas veces hay un software que usan los establecimientos cuando matriculan a los estudiantes. Y ustedes generalmente como inspectores o como asistentes de aula, sobre todo como inspectores, igual van a tener acceso y van a poder meterse a esa base de datos que son muy fáciles en realidad esos software de usar. Y ahí también está la información de los alumnos. Así que de todas formas igual el número puede estar, ¿ya? Ahí les doy ese dato también. Pero no se sorprendan si encuentran esto, no sé, po, en abril todavía no terminado porque sí hay profes que se demoran un montón en llenarlo. Ya, ahora vamos a ir con otro tema que está relacionado también con el registro de matrícula, que son las altas del registro de matrícula. Tenemos las altas del registro de matrícula y tenemos las bajas. De manera bien simple, cuando hay un alta del registro de matrícula significa que un estudiante nuevo se matricula en el establecimiento. Eso es un alta del registro de matrícula. Y las bajas, al contrario, son cuando una vez que ya el año escolar empezó, un estudiante que ya está matriculado se va o lo van, ¿ya? Son niños que a veces, porque los papás los trasladan, qué sé yo, se tienen que retirar, o porque no se acostumbran en el colegio se van, o porque los invitan a retirarse, ¿ya? O sea, en el mismo colegio los invitan a retirarse. Pero ahora lo vamos a leer para que les quede más claro. Ya, primero. Un alta al registro de matrícula se produce cuando una vez iniciado el año escolar respectivo, un estudiante nuevo es matriculado en un establecimiento educacional independiente del nivel de enseñanza al que ingrese. Los padres y o apoderados deberán presentar a lo menos los siguientes documentos: certificado de promoción, en aquellos casos que corresponda, certificado de traslado que indique la fecha en que se efectuó la baja por parte del establecimiento educacional de procedencia del alumno, en aquellos casos que corresponda. Finalmente, el establecimiento educacional deberá ingresar al alumno en el libro de clases respectivo y en el sistema SIGE, o el que exista para estos efectos, ¿ya? En palabras bien simples, cuando un niño llega tiene que traer cierta documentación. Por ejemplo, si llega ya como a mediados de año, sobre todo, va a tener que traer un certificado de traslado. Si llega a inicio de año, va a traer un certificado de promoción que, en este caso, oh, se me fue la palabra, que corrobore que pasó de curso en el colegio anterior. ¿Ya? Y una vez que estos documentos llegan al establecimiento, el niño se matricula y se ingresa al SIGE, que el SIGE es el Sistema de Información General de Estudiantes, una plataforma que también tiene muchos datos acerca de los estudiantes, que está conectada con el Minedu, ¿ya? Y que la vamos a conocer también más adelante. Después, acuérdense que alta significa llegada, baja significa retirada. Después, se entiende por baja en el registro de matrícula cuando una vez iniciado el año escolar respectivo, un estudiante que se encuentra matriculado en el establecimiento educacional es retirado por su apoderado u otra causal, que se encuentre estipulado en el respectivo reglamento interno, ¿ya? Tal como les dije, a veces son los apoderados los que retiran al estudiante, otras veces los invitan a retirarse o de frentón los expulsan. Ya en la mayoría de los casos es una invitación a retirarse porque se le da a elegir al apoderado muchas veces.
Ya, o sea, cuando un niño se porta muy mal y ya no se puede mantener en ese establecimiento, muchas veces le dicen, ¿sabe qué? Es mejor que lo retire y así sale con sus papeles limpios. En muchos establecimientos lo hacen así. O sea, ese niño en el fondo lo están echando, pero puede volver después. Porque por el sistema de ahora, ya hoy en día no, es muy difícil que un niño no pueda volver a estar en el mismo colegio, sobre todo si no tiene los papeles manchados. Em, Se ingresa entonces la baja del alumno en el registro de matrícula. En este caso, el registro de matrícula, lo que sucede ahí es que se tacha al estudiante. Se tacha del registro de matrícula, eso ya significa que no está, no es alumno regular. Se informa en el CIGE también que este sistema, esta plataforma, para que quede como retirado. Porque si no se retira del CIGE, va a aparecer matriculado en dos lugares. El establecimiento educacional está obligado a entregar todos los documentos del alumno, ya sea cual sea la causa por la cual el estudiante se retira, se tienen que entregar todos los documentos para que él pueda ser matriculado en el otro establecimiento al cual va a llegar, ¿ya? Ya. A ver, durante todo este tiempo hemos estado hablando de cosas que de alguna manera aparecen en el libro de clase, ¿ya? El registro de matrícula está en el libro de clase, en algunos casos también está de manera digital, en los libros de clase digitales, porque hay libros de clase digitales y físicos. Todavía en muchos establecimientos se usa el libro físico, porque hay un tema, yo creo, con la modernización, y es que muchas veces no se capacita a los docentes. Nosotros muchos tuvimos que aprender durante la pandemia cómo manejar herramientas, plataformas como esta. Ya nosotros de hecho hacíamos las clases a través de Google Classroom. Yo nunca lo había usado, tuve que aprender, lo mismo que con Zoom, pero eso digamos que fue a la fuerza y a la fuerza nos tuvieron que capacitar. Entonces hay como una resistencia al cambio. Así que por eso, si ustedes trabajan, créanme que en la mayoría de los casos se van a encontrar con libros físicos. Ojalá que se encontraran con digitales porque es menos, yo diría que es menos pega, ¿ya? Pero ahí para que lo sepan. Ahora, ya que estábamos hablando de los libros de clases, vamos a, de cierta forma, definir lo que es un libro de clase, ¿ya? Acá nos dicen que el libro de clases corresponde al registro que debe tener todo establecimiento educacional por cada curso que imparta, a contar del primer día de clases del respectivo año escolar. Este libro permite registrar los antecedentes generales de los alumnos de cada curso, las materias tratadas en clase y otros aspectos relacionados con la enseñanza, situación académica y registro de asistencia diaria de los estudiantes. Por eso el libro es tan importante, ¿ya? Acá estamos hablando de que el libro es un documento oficial. De hecho, es el único documento oficial que existe para que nosotros, como funcionarios de un establecimiento, en algún momento podamos decir, ya, este niño ya no puede seguir acá. Si ese niño no tiene registrado en el libro de clases, digamos, registradas anotaciones, un montón de anotaciones, no sirve, no se puede expulsar ese niño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad por más que haya testimonios de los docentes, de los inspectores, de que el niño es insoportable, de que el niño vende droga en el establecimiento, de que es, digamos, la manzana de la discordia prácticamente, si no está eso registrado en el libro de clase, no se puede hacer nada. Es la única evidencia, ¿ya? Y acostúmbrense a escuchar la palabra evidencia porque, digamos que en el ámbito de la educación se usa mucho para hacer cualquier cosa, ya sea punitiva, en este caso de castigo, qué sé yo, o algo bueno, se tiene que tener evidencia. Sí o sí, eso es súper importante. Ahora, ya sabemos que en el libro de clase se registra todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, se registran antecedentes que también tienen que ver con conducta y la asistencia diaria. Así que ojo ahí, porque la asistencia diaria tiene que coincidir con el SIGE para poder cobrar la subvención,
¿ya? De hecho, la parte de la asistencia en el libro de clases no se puede modificar porque si no es una multa, ¿ya? Bueno, ahí les voy a dar a conocer otro detalle que a algunos les van a sorprender y a otros no, sobre todo si ya están trabajando respecto a la asistencia. Ya, ahora, esto es muy importante y lo pregunto, ¿cuántos tipos de libros de clase hay? Esa es la pregunta que hago, que no se le olvide. Son cuatro tipos de libros de clases. Tenemos el de educación parvularia, educación básica, educación media y educación especial. ¿Ya? Esos son los cuatro tipos de libros que hay, porque obviamente en educación especial el libro es distinto, porque la forma de evaluar también es diferente. Así que se tiene que hacer un libro distinto para educación especial. Eh, Ahora ustedes que ya saben la cantidad de libros que existen, vamos a pasar a otro tema que es importante, que es la hoja de vida de los alumnos. Ya acá no voy a, acá les voy a preguntar. Ya, ¿quién se acuerda qué es la hoja de vida y qué se hace ahí? ¿Alguien se acuerda? Porque todos tuvimos hoja de vida en el colegio. Son las anotaciones negativas, positivas, que van transcurriendo durante el año. Ya, sí, esa es la parte más importante de la hoja de vida. ¿Ustedes saben qué otras cosas más se podrían anotar ahí? ¿Se le ocurre? Pienso que puede ser si participa uno en clase, si coopera de repente cuando hay alguna situación que amerite cooperación voluntaria de los alumnos, Ya, puede ser. eso sería como una anotación positiva, sí, Ah, ya, ok, ya. sí. Em, ya, Disciplina, dígame, Agustín. la disciplina también va en la hoja de vida. Sí, es que eso es puro lo que me han dicho ustedes, todo tiene que ver con las anotaciones positivas y negativas. Ahora yo les voy a dar Sí, otro dato. a mí también me anotaban, por ejemplo, cuando hacían la entrevista, si mi apoderado iba o no Ahí iba cuando está, lo citaban en la entrevista. eso, eso es importante, ¿ya? Sí, y también lo que dice Carolina, en la hoja de vida van antecedentes personales del estudiante. ¿Ya? Pero eso es para identificar a quién se está anotando. Muy bien, los tipos de acuerdos que se llega con alumno y apoderado. Ahí también mencionaron otro. Lo que dijo Jacqueline también, las citas con el apoderado. En la hoja de vida no solamente van las anotaciones positivas y negativas, se pueden dejar constancias y citaciones y compromisos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, se anota cuando el alumno se porta mal o cuando no cumple con alguna evaluación, se anota cuando el alumno coopera, esas son anotaciones positivas y negativas, pero también se deja constancia cuando se ha citado al apoderado una, dos, tres veces y no acude. Se deja una constancia porque eso protege al profesor jefe ¿de qué? De que digan que no está cumpliendo con su trabajo. Ya, porque resulta que si el profesor llama una, dos, tres veces al apoderado y no hay evidencia de eso, le van a decir, ay, ¿usted qué hizo? Porque es lo típico que nos dicen. Ya, otra cosa. También uno como profesor de asignatura puede hacer firmar al alumno en su propia hoja de vida una constancia. Así como constancia, a ver, voy a usar un apellido de usted ya, el alumno Pedrito Lillo se compromete a llevar el trabajo, o sea, a entregar su trabajo el día martes 18 de abril. Y hacen firmar a Pedrito porque le están dando una segunda oportunidad. Y resulta que llega el 18 de abril y Pedrito no llegó con el trabajo. Por lo tanto, el profesor va a poner ahí una constancia. Constancia, el alumno Pedrito Lillo no llegó con el trabajo el día estipulado, por lo tanto, se evaluó con nota mínima. Para eso también sirve la hoja de vida, ¿ya? Eso es importante porque a veces no, como que hay gente que no sabe que también la hoja de vida sirve para eso. También el apoderado firma muchas veces la hoja de vida. Va el profesor y le dice, mire, su hijo tiene como 20 anotaciones. Entonces el apoderado pone, tomo conocimiento y firma. ¿Qué quiere decir eso? Que el apoderado ya sabe la cantidad de anotaciones que tiene su hijo y que está también, que también sabe las razones de por qué lo han anotado y que va a tomar carta en el asunto. O sea, ya con esa firma significa que el profesor hizo su trabajo porque le mostró al apoderado. ¿Me entienden? Al final todo eso es evidencia. Otra cosa,
en algunos establecimientos los inspectores pueden poner anotaciones. ¿Por qué? Porque hay hechos que ocurren fuera de la sala y que son presenciados por inspectores. ¿Ya? Por lo menos donde yo trabajaba, los inspectores sí ponían anotaciones, precisamente por lo que les digo, porque muchas veces los alumnos estaban peleándose en el patio y el que presenció la pelea fue el inspector, no el profesor jefe. Entonces el inspector podía poner con todos los detalles la anotación cómo había sido. No el profesor jefe, digamos que, digamos, ¿qué podía decir? Lo que le contó el inspector, no es lo mismo. Y lo ideal es que una anotación vaya con todo, por más ridícula que suene. Yo creo que más de alguno de ustedes ha visto esas anotaciones que aparecen en internet y que uno se ríe, porque la verdad es que son chistosas en algunos casos. Por ejemplo, alumno se tira un gas muy sonoramente dentro de la sala de clases y después se tira otro cuando lo expulsan de la sala. No sé. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Se ponen todos los detalles chiquillos. Porque la única manera de resguardarse es poner todos los detalles. Incluso si a uno le dicen un garabato. Yo he leído esas anotaciones. Estudiante le dice a la docente de lenguaje vieja y después se ríe junto a sus compañeros. Se le cita apoderado por la falta de respeto, qué sé yo. Se ponen todos los detalles, por más ridícula que suene la anotación. Ya, obviamente tratando de que no suene ridículo, aunque a veces créanme que es imposible. ¿Ya? Em, pero es importante que ustedes sepan que la hoja de vida, tal como dice acá de hecho sale en el PDF, anotaciones positivas, anotaciones negativas, citación de apoderados por temas respecto al alumno, medidas disciplinarias aplicadas al alumno. Muchas veces también en la hoja de vida se escribe que el alumno fue suspendido por tantos días debido a X cosas. También, ¿ya? Acá sí falta lo que les dije yo, que son las constancias y los compromisos que también se pueden hacer en la hoja de vida. Y siempre hacer firmar al alumno, siempre. O sea, yo por lo menos, nosotros los profes lo hacemos. Si el alumno se compromete a algo, hacerlo firmar. Porque ahí no va a tener cómo negarlo, porque si uno solamente pone el compromiso, me lo podría inventar yo misma. Pero si el alumno firmó, significa que tomó conocimiento de ese compromiso. Ya. Acá está lo que les decía antes. Cabe destacar que este, es decir, el libro de clase y la hoja de vida en general, es el único registro válido para verificar la aplicación y seguimientos del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria en contra de un alumno. ¿Ya? Eso es súper importante, chiquillos, porque nosotros tenemos siempre que resguardarnos, los trabajadores de la educación estamos muy expuestos a acusaciones, muy expuestos. ¿Ya? Imagínense ustedes como inspectores, porque créanme que no va a faltar el que le agarre mala, porque es así. Y resulta que el niño dice que ustedes lo agredieron, que ustedes lo agredieron no físicamente, pero sí que le levantaron la voz y todo el show. ¿Qué pasa si ustedes muchas veces le han llamado la atención a ese estudiante porque a ustedes les habla mal? Y resulta que nunca lo han anotado o nunca le han dicho al profesor jefe. ¿A quién le van a creer? Le van a creer al alumno, no a ustedes, porque ustedes no han dejado ningún registro de que el alumno sea altanero con ustedes. Así que por eso es importante hacerlo, ¿ya? Aunque acá yo no tengo claro si todos los establecimientos permiten que los inspectores anoten, pero al menos yo en los que he estado sí. Y sería lo ideal, que en todos los establecimientos lo hicieran. Ya, acá tenemos una hoja de vida, que en los libros de clase la mayoría se ve igual. En la hoja de vida va a ir el nombre del estudiante, su edad, el número de lista, el RUT, el curso, el teléfono de emergencia, que generalmente el teléfono de su apoderado, el nombre del apoderado y el correo. Es importante que vaya el nombre del apoderado porque cuando ustedes llamen al apoderado, lo ideal es que le pregunten, o sea, sepan su nombre al menos. Y así no tienen que meterse al registro de matrícula. Se van directo a la hoja de vida porque en la hoja de vida están los datos suficientes como para contactar al apoderado. Acá se pone la fecha del acontecimiento, se pone la asignatura
y se pone la anotación. ¿Ya? Y acá son los seguimientos de orientación si es que es necesario. Esta es una hoja de vida. Ojo, que la hoja de vida parte siendo una sola. O sea, la hoja que está acá y la hoja del lado le pertenece al alumno. Pero a medida que pase el año hay algunos alumnos que hay que ponerle hojas extra, ¿ya? Y esa hoja se hace, por ejemplo, ya la hoja del alumno 1 es una hoja más la del lado y así sucesivamente con todos los demás. Pero como hay alumnos que usan la hoja rápidamente, después del último alumno se van agregando las hojas extra. Por eso hay alumnos que tienen como 5 hojas de anotaciones, ¿ya? Pero eso es algo que lo va haciendo también el profesor jefe a medida que avanza el año, que va viendo que se van acabando la hoja, agrega más. Porque hay alumnos que no ocupan nunca su hoja, pero hay otros que ocupan 5, 6. Obviamente, a medida que el alumno va acumulando anotaciones, se tienen que ir tomando medidas y todo eso va a depender del reglamento interno del establecimiento, ¿ya? Porque en algunos casos hay reglamentos que son más duros y que si el alumno tiene 3 anotaciones ya lo suspenden. Y hay otros que se llama el apoderado, ¿me entienden? O sea, con 3 anotaciones se llama el apoderado. Así que ahí va a depender mucho del establecimiento. Quiero saber si tienen alguna consulta respecto a esto o alguna otra cosa que ya hemos estado tratando. ¿Alguna consulta? ¿No tienen? Ya, yo sigo. Em, y acá, chiquillos, yo insisto mucho en esto. El libro es la evidencia que ustedes van a tener para defenderse ante cualquier cosa. Yo sí, de repente hablo de manera un poco defensiva respecto a los estudiantes, pero porque lamentablemente he visto que se han generado situaciones a veces por no tomar, digamos, las precauciones, ¿ya? Acuérdense que les he dicho desde un principio, a los alumnos se les da cariño, se les escucha, pero todo desde la perspectiva del respeto mutuo, nunca darles tanta confianza, ¿ya? Porque ustedes van a salir para atrás, pero si uno igual tiene que tener cierta cercanía, hay que tener un equilibrio, ¿ya? Y cuando al alumno hay que disciplinarlo, hay que hacerlo, sí o sí. Ya, a ver. Bueno, acá entonces les estaba mostrando la hoja de vida. Acá vamos a llegar a otra parte del libro de clases que es la toma y registro de asistencia. ¿Ya? A ver, esta parte también es súper importante, chiquillos. Pónganle harta atención, porque probablemente sean ustedes los que tengan que hacer esto si son inspectores. En general, es como compartido entre los docentes y los inspectores. Primero, ¿qué es la toma de asistencia? En este caso, el procedimiento a través del cual se registra la asistencia a clases de los estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque a través de este procedimiento se puede cobrar la subvención, por lo tanto tiene que ser real y efectivo. Acá yo voy a hacer un parelé porque necesito dar a conocer esta información. La mayoría de los establecimientos educacionales modifica su asistencia. ¿Ya? ¿Sabían eso, no es cierto? Ya, eso yo se lo voy a decir porque no quiero que cuando lleguen a trabajar les sorprenda. Bueno, y es cosa que se fíjense ustedes en los informes de personalidad y de nota. En el informe de nota de su hijo, generalmente aparece también el porcentaje de asistencia. Y si ustedes se dan cuenta, a la mayoría de ustedes les va a aparecer sobre el 95%, aunque su hijo haya faltado 10 o 20 días al año. ¿Por qué creen que será? ¿Es por el dinero que perciben por asistencia o no? Es así. Ya. Ya, mientras menos inasistencias existan, más dinero percibe el colegio. Igual yo hasta cierto punto lo justifico porque sí, un establecimiento educacional gasta mucha plata. Entonces, obviamente, la principal entrada es la subvención. Y créanme que hay establecimientos, chiquillos. Yo donde trabajé faltaban mucho los niños. Y era un colegio gigante, o sea, un liceo muy grande. Pero a veces faltaban como 6, 7 niños
por curso. Y a veces más, sobre todo cuando los niños son más grandes, ¿ya? Cuando los niños son más grandes, a veces no van y no van nomás. No hay manera de que los papás lo puedan mandar. Con los niños pequeños es más, yo diría que es más controlable el tema de la asistencia y faltan menos y además que los papás los mandan porque necesitan también tener un lugar donde dejarlo. Acá tampoco nos podemos sacar esa venda del ojo. Muchas veces los colegios no son vistos como un centro de educacional, son vistos más como sala cuna y eso lo tenemos claro. El tema es que, claro, a medida que van creciendo los niños empiezan a faltar más y a veces tampoco los papás lo justifican, simplemente faltan. O a veces ni los papás no se dan ni cuenta que su hijo falta. Ustedes me dirán, pero ¿cómo no se van a dar cuenta? Ustedes trabajan y saben muy bien que a veces tienen que salir antes que su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, los niños ahí se están arreglando y después se quedan en la casa. Pasa harto. A mí me pasó en uno de mis cursos que la mamá no tenía idea y ay, no fue un show. ¿Ya? Me decía, pero profe, si yo lo dejo listo, tomaba desayuno y este cabro se queda en la casa. Sí, puede pasar. ¿Ya? Ahora, el tema de la asistencia, yo le insisto, en la mayoría de los colegios la modifican, pero la modifican de tal forma que no se note porque lo que está en el libro de clase es lo que está en el SIGE. Pero generalmente los inspectores tienen una planilla, la planilla verdadera. ¿Ya? Porque igual es importante que lleven el registro real de los estudiantes que están asistiendo, ¿ya? Eh, bueno, acá, ¿quién trabaja en colegio? ¿Alguien trabaja en colegio que me lo pueda corroborar? Porque esto es así, ¿ya? Yo, profe, trabajo en el liceo, en un liceo. Ya. Yo ¿Sabía usted de tampoco. esto? ¿Sabía Sí, que sí? Ya, porque es así. Eh, para que no se asusten ustedes. Bueno, lo ideal es que no se haga, pero tal como les digo yo, a veces hay muchos establecimientos que tienen alta vulnerabilidad y por eso también los niños faltan, porque a veces no tienen plata para el pasaje, porque no tienen ropa, o sea, son cosas así. Bueno, y algunos por flojera también, no puedo justificarlo a todo, pero por eso. Así que para que tengan ojo, ¿ya? Ahora, vamos a ir a la toma de asistencia para que vean cómo se hace. Ya, hay una toma de asistencia que es la toma de asistencia en control de asignatura, que en este caso nosotros los profesores tenemos que hacer ese registro. Eso sí, acá hay algo que es importante. En este caso, este registro de asistencia que acá está, mire. Así que registrado en el libro. Se tiene que tomar la asistencia de la segunda hora de clases. ¿Alguien me puede responder por qué es válida la asistencia de la segunda hora de clases? Puede ser por los atrasos. Ahí tenemos la razón. ¿Ya? Se toma como válida la segunda hora precisamente porque muchos alumnos llegan atrasados. Si se tomara la primera hora, chiquillos, la asistencia, uno tendría 10 niños en la sala. Si yo tomara así como, a ver, ya, niños, buenos días, ¿cómo están? Porque es lo típico que hace uno, asiento, ya, vamos a pasar lista. Olvídense, tendría 10 niños. No sé, a lo mejor será que yo vengo de un establecimiento que los niños llegaban muy atrasados, pero en general a las 8 de la mañana yo tengo 10 niños en la sala o menos. No se podría tomar. Por eso se toma generalmente como alrededor de las 9 de la mañana la asistencia y ahí se tiene un número más, digamos, un número mayor de niños. Ahora, ¿cómo tenemos que dejar registrada esta asistencia? Es en esta parte del libro. Acá generalmente el horario está hecho, lo hacen los inspectores este horario. Y acá el profesor tiene que ir poniendo cuáles son los números, el número del niño que falta. ¿Ya? Esta es la cantidad de estudiantes que hay en la sala. Y estos son los 4 estudiantes que faltan, por lo tanto asumo que son como 32, ¿no? Sí, ya, son 32 alumnos en total en el curso, pero hay 28 presentes y 4 ausentes. Ahora, ¿qué me podría decir por qué aquí aparece otro niño que no está?
¿Qué podría haber pasado ahí? Lo retiraron temprano. Exacto, lo retiraron. Bueno, no tan temprano, aquí como que el niño se cansó en la última hora de clase y lo sacaron. ¿Ya? Acá el número 14 lo retiraron en la hora de biología, por lo tanto se suma y quedan 27 alumnos en la sala. Esto lo hacen los profesores. Les voy a decir bien, entre comillas, porque en la mayoría de los casos no. Ya, en la mayoría de los casos lo que hace el profesor es pasar la lista en la primera hora, digamos, o sea, en la segunda hora de clase y después esto lo rellenan los inspectores. Pero no es así en todos los colegios, eso varía. En algunos casos lo hace el profesor, en otros casos lo hacen los inspectores. Eso sí, sí, esto lo deberían hacer los profesores. Eh, a veces lo que sí les puedo decir, por lo menos les voy a dar la experiencia que yo tenía. Yo pasaba la asistencia en la segunda hora de clase, la tenía anotada y cuando llegaba el inspector se la decía, le decía, mire, faltó este y este. Entonces el inspector lo hacía rápidamente. Así debería ser, para que el trabajo del inspector sea más rápido. ¿Ya? Porque el inspector tiene que llevar un registro general de la asistencia, entonces lo ideal es que el inspector llegue y el profesor tenga pasada la lista, no que el inspector llegue y tenga que pasarla a él, porque eso le quita tiempo, porque ese inspector que pasa por ese curso va a pasar por 10 más, ¿me entienden? Mm. A veces, ¿qué pasa? Nosotros nos embalamos haciendo clase y se nos olvida. Y ahí el inspector, a mí me pasaba mucho, que yo llegaba, me embalaba y me decía, profesora, ¿tomó la asistencia? Y yo decía, ay, no, ya la tomo al tiro. O decía, ya yo la tomo, el inspector. No es lo ideal, porque uno le atrasa el trabajo al inspector, ¿ya? Pero ojo, que esto todo va a depender de cómo sea el colegio. En algunos colegios los roles están muy marcados, en otros no, en otros no tanto, ¿ya? Por lo menos en el mío estaba claro que el profesor tenía que tomar la asistencia y entregársela al inspector y que el inspector rápidamente fuera al otro curso a registrarla. En otros no sé, en otros a lo mejor el inspector es el que toma la asistencia, ¿me entienden? Pero la asistencia de hora a hora, el profesor es el que la tiene que tomar, porque nosotros tenemos que saber quiénes están dentro de la sala y quiénes faltan. Ya, por ejemplo, si yo soy la profe de matemática, tengo que pasar asistencia. Esto más o menos, 9:30, esto es un día corto, un día donde los niños salen a la 1. Acá se supone que 9:30, como 10 para las 10 más o menos están entrando a la clase de matemática. Acá hay varias cosas que pueden pasar. Si el profesor no pasa la lista, pueden quedarse niños afuera y no se va a dar cuenta. Por lo tanto, el profesor tiene que tomar la lista. Lo mismo el profe de biología. También debería pasar la lista porque puede suceder que algunos se fuguen. Así que esto es responsabilidad del profesor. Pasar la lista en la segunda hora de clase también. ¿Qué otra cosa más? Firmar. Acá el profesor tiene que firmar para que quede evidencia de que hizo esa clase. ¿Ya? Ya, miren acá. Este fue un día movido, y un día como que los niños salen a las 5 de la tarde por lo visto. Acá parten con 29 alumnos y terminan con 26. Parece que se empezaron a latear ya en la clase de lenguaje y se empezaron, ya se quisieron ir, porque se enferman justo a esta hora, les aviso. Ya, acá también le estoy dando el dato. Como a las 3 de la tarde los niños se empiezan a enfermar. No sé, le hará mal el almuerzo, digo yo creo. Pero es súper común. Yo les diría que de 5 niños que llaman, que están enfermos, hay uno que está enfermo, de ¿verdad? Pasa harto. Si su hijo lo llaman en la tarde, probablemente no estén enfermos. Yo creo que les ha pasado a ustedes que van a buscarlo y justo se mejoran cuando los ven a ustedes y los retiran. Porque a esa hora no están enfermos, están cabreados, están aburridos. Y no los culpo porque la jornada completa es tediosa para todos nosotros. Así que acá créanme que muchos de nosotros, los profesores, estamos totalmente en contra de la jornada completa. Lo odiamos. Lo odiamos porque en realidad es horrible para nosotros y horrible para los estudiantes. No aprenden más con eso. Ojalá algún día cambie. Ya, por último, que le hagan talleres en la tarde, algo más entretenido, digo yo. Ya, ahora, ¿se entiende? El profesor toma la asistencia, el inspector la registra en su planilla y después ese mismo inspector probablemente sea el que la hace llegar a quien la tiene que subir al SIG. ¿Ya?
Así es como funciona. Pero también es algo que puede ir variando de un colegio a otro. Ahí depende de donde ustedes estén trabajando en cómo va a ser. Acá si hay alguien que tenga otra experiencia al respecto, igual me gustaría que la compartiera si es que puede, para que tengamos diversas experiencias de eso. ¿Alguien tiene otra experiencia de cómo se toma la asistencia en su colegio? Yo, profe, Dígame. Andrea, Ya, ¿cómo la toman en su colegio? o sea, yo no trabajo en el colegio, tengo la Pero, experiencia de mis hijos. ya, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, el inspector, todo niño entran primeramente donde está el inspector. Los inspectores están en la entrada Mm, y hay un libro de registro. Los niños entran a las 8 de la mañana. El que llega a las 8:30 ya es como que alcanzan a entrar para la asistencia. De los que llegan de 8 a 9 es atraso. ya. Y ahí los de atrasados hacen la harta fila porque tienen que pasar todos los niños dando la excusa, el por qué el atraso. Ah, es bien controlado. Sí, y ya, por ejemplo, ya si es una semana que el niño llega todos los días atrasado, no puede llegar al colegio, tiene que ir con el apoderado para Ya. hablar con el director a cargo Ah, por ya. el asunto del atraso, porque la idea es que los niños, para que vayan aprendiendo a ser responsables y que su Sí. horario de entrada son a las 8, a lo más tardar 8:15 tienen que llegar. Mm. Ah, es que Y además yo que vi, ojo Andrea, disculpe que la interrumpa. Ahí más que tomar asistencia, ese es un control. sí, es un Claro, control que hay hacen un control y sí. seguramente después igual pasan asistencia adentro. Sí, lo que Ujú. pasa es que, por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi hija, que somos del campo. Ya. Entonces, nosotros tenemos un bus en la mañana que pasa a las 7:20 de la mañana y llega entre 8:15 Mm. a la comuna. Entonces, los niños que son del campo tienen más prioridad, porque por el tema y tienen un pase también. Ah, claro. Claro, Una tienen gran un pase que ventaja. ellos, claro, entonces ellos no le pueden tomar la asistencia mientras no lleguen los niños del campo. Ah, súper. No, eso está bien en general. Acá Sí. lo que. Muchas gracias, Andrea. Ahí lo que dice Andrea, chiquillo, los niños que vienen de lejos generalmente van a tener un pase, ¿ya? O van a tener una comunicación, algo, alguna disculpa para que no estén constantemente llamándole el apoderado, porque precisamente no, muchas veces hay poca locomoción, o tienen que tomar dos locomociones, así que claro, hay algunos niños que están excusados de los atrasos. Bueno, otros no, Y porque generalmente los que llegan, los que viven cerca llegan atrasados, eso es lo más chistoso de todo. Los que viven atrás del colegio. exactamente, profe. Sí, y lo otro es que los niños que almuerzan tienen un pase de almuerzo y el apoderado tiene que firmar un documento que uno autoriza a los niños para que salgan a almorzar afuera del colegio, porque eso ya es responsabilidad del apoderado. Y ellos, los niños, tienen que entregar ese pase a la inspectoría. Ah, Entonces, cuando ellos vuelven, ellos tienen que pedir su pase. Ahora, y entonces la inspectora, ¿qué es lo que hace? Sabe al tiro cuántos niños no llegaron después del almuerzo. ah, claro. Es una Sí, muy, y ahí mire, qué bueno. empiezan a llamar a los apoderados. Sí, porque se fugaron, algo hicieron. Es una súper buena Exacto, forma de control, sí, porque, o sea, los chicos están en un momento de formación de su vida y algunos que no entienden que es grave escaparse, que pueden tener algún accidente, algo. ¿Quién no se sí. escapó? ¿Quién no se escapó? Yo creo que más de algunos de ustedes también se escapó en algún momento. El Y lo tema es, otro sí, diga, perdón, tía. Lo otro sí, por ejemplo, ya si yo o sea, estoy hablando de mi experiencia sobre mi hija. Si mi hija no fue al colegio, yo tengo que avisar a la profesora que mi hija no va a llegar a clase porque no tiene más locomoción, porque perdimos el bus y ella hace todo un registro ella deja registrado que Giselle no llegó por el tema de que la dejó el bus. claro, y ahí se evita precisamente que sea cimarra. Ahí lo pueden comprobar Exactamente, porque si usted no llamó, significa sí. que la niña hizo la cimarra. Y pasó en el curso que a veces hay niños que no llegaron al colegio
y los profes empiezan a llamar a los apoderados. Y ahí se entera. ¿Por qué no vino a clase, no sé, pues Juanito? Y ahí queda así como todo un show en el WhatsApp. Ya, Sí, mire, por porque hay lo un que WhatsApp. veo, es un muy buen colegio, ¿ah? Por lo que veo, tiene Sí, sí, muy, es un buen colegio. muy bien controlado ese tema, que de verdad no es fácil controlarlo, sobre todo, yo no sé si será pequeño o es chico, el colegio es grande. Lo que pasa es que el liceo municipal era como que tenía 800 niños Ya, y ese colegio siempre fue de cura, o sea, de monja, porque el Liceo Santo Cura de Ar. Y entonces, ¿qué pasa? Que después pasó subvencionado, pero son muy estrictos, ya, muy estrictos. Ellos nunca perdieron su línea de cómo era antes. Y los niños se acostumbran, pues, se acostumbran al reglamento. mm. Sí, porque eso yo no Y lo veía en mi trabajo, ¿ah? Para nada, no, no sí, olvídelo. no, ¿por qué? Ya, si la profesora dijo ausente ese niño y yo como apoderada voy a la inspectoría y mi hija tiene, por ejemplo, médico, yo paso primero a avisar al colegio, a la inspectoría, que mi hija no va a entrar al colegio porque tenemos hora médico y queda todo registrado. Y yo tengo que entregar el documento que mi hija realmente fue al médico, que yo tengo que pedírselo al médico. Ya, ¿Por qué razón? Porque como ella va a quedar faltante, entonces cuando hacen sus reuniones, que es toda la semana, entonces el inspector dice, no, Giselle, ella sí se justificó, ella vino al colegio, aquí está el documento, está justificada. Entonces esa documentación se envía al Ministerio de Educación, o sea, a los ministerios que fiscalizan a los colegios. ya. Súper, po. Y es todo un es todo un... Es bien burocrático, pero yo creo que como sistema de control es bueno. ¿Alguien más que Sí. quiera dar ahí, decir cómo funciona o a lo mejor, pero con el tema de la toma de asistencia? Sí, soy Marcelo Rojas. Hola, Marcelo. Hola, mire, yo trabajo en un colegio donde bastante parecido a lo que ella decía, hay bastante control en lo que es entrada y salida de los alumnos, pero con el tema de la asistencia en sí es bastante complejo en realidad, porque a veces los profesores pasan listas las primeras horas de la clase Bueno, y el último profesor muchas veces se guía por eso nomás, pero hay alumnos que, como usted dice, se corren de clase o hacen cualquier cosa para no asistir a la clase, pero quedan presentes. Entonces el trabajo del inspector es prácticamente conocer los alumnos para saber quién es el que está presente dentro de la sala, quién no, porque hay alumnos que muchas veces encubren a sus compañeros. sí, me entiendo. Llamamos al Espérame un poquito, presente, voy a prender la luz, pero estoy acá. ya. Que ya se puso oscuro ya. Ya, ahí sí. Entonces, como le decía, prácticamente es bien compleja el trabajo del inspector porque el inspector prácticamente tiene que conocer a los alumnos. Porque muchas veces el profesor, eh, como le decía, en las primeras clases pasa la lista y esa lista puede durar todo el día porque el Todo que el día. sí copia la lista no se da el trabajo de pasar la lista. No, si eso acá, eso se lo puedo corroborar, es verdad. Yo lo hice muchas Entonces, veces y pasa muchas veces porque nosotros puede que estemos mucho tiempo con los niños, se nos pasa rapidísimo la clase y nos embalamos y se nos olvida. Así que sí, acá lo que dice Marcelo sucede y a veces cuando nos damos cuenta, cuando tenemos que poner las notas y nos faltan ciertos estudiantes y ahí pasamos la lista, ¿ya? no, y a veces, muchas veces el apoderado llama al establecimiento Y el niño no se... y el niño no está en el liceo. O muchas veces lo viene a retirar o no está, o muchas veces llama y se encuentra que su hijo anda en la plaza, por ejemplo. Entonces vamos a los libros y el niño parece presente. Claro, porque hubo un periodo donde un profesor estaba, donde el alumno estaba presente, pero el profesor que sigue después no se dio el trabajo de pasar lista. Entonces ahí está el problema para el inspector, porque el inspector tiene que estar muy pendiente de quién falta, de conocer los motivos, etcétera. Y eso es porque hay un trabajo, a veces un pequeño desacuerdo entre el profesor y el inspector, porque el profesor descansa en el inspector y el inspector también tiene la esperanza que el profesor cumpla con pasar la lista.
Es lo que estaba diciéndole, ¿se acuerdan? Al Sí, principio. sí, Si sí. acá yo la verdad siento profesora, tampoco voy a esconderle eso porque son cosas que pasan y claro, nosotros igual nos justificamos porque es difícil estar con ellos ahí adentro, es bien complicado. A veces el hecho de estar tanto rato disciplinándolos para poder empezar la clase hace que uno se olvide completamente. Yo generalmente cuando estoy en la primera y en la última clase sí o sí paso la lista, precisamente porque sé que en la última clase es cuando hay más posibilidades de que se escapen. Siempre lo hago, pero entre medio a mí a veces se me ha olvidado, ¿ya? Y claro, cuando estoy haciendo algo con puntaje que requiere que el alumno me diga, sí, si estoy aquí, si traje mis materiales, digo, uy, me falta, voy a pasar lista. Ahí me acuerdo, ¿ya? Entonces, ojo, lo que dice acá su compañero, lo que dice Marcelo, sí es muy importante conocer a los niños, que es lo que les decía. Muchas veces ustedes van a tener que darse, no sé si el trabajo, pero igual a veces muy automático, donde ustedes los van a ver tanto, sí se van a aprender qué niño es y de qué curso es. Porque ya mis inspectores, yo decía, yo no sé cómo lo hacen, pero sí, se saben todos los nombres, antes que uno incluso. ¿Ya? Pasa que se cambian de sala. Eso es súper grave porque esto es otra cosa que les voy a decir que no le va a aparecer en el PDF. Es bien complicado cuando un niño está en otra sala, porque puede llevar, a lo mejor ese niño puede provocar una pelea dentro del curso, puede quedar tremenda embarrada y ahí los que van a ser responsables van a ser los profes y los inspectores. Por eso es Sí. importante identificarlos. Ya, por ejemplo, eh, cuando uno es profe nuevo en un colegio es complicado y ahí es donde se apoyan mucho los inspectores, porque uno no conoce a los niños cuando llega. Entonces, el inspector va a echar una mirada y va a decir, oye, Ramírez, usted no es de este curso, váyase. Me lo llevo al otro curso. Por ejemplo, es algo que yo este año voy a tener que experimentar después de muchos años de estar en un colegio. Voy a llegar a otro y no conozco a los alumnos. Entonces ahí yo voy a tener que, ojalá que en el libro de clases tengan fotos, ya que no siempre se cumple, que es algo a lo que vamos a llegar, de hecho. Ya en la hoja, a ver acá, permiso, ya vamos a retomar la clase. Muchas gracias a los que opinaron porque me sirve para corroborar la información. Miren, acá hay algo que se me olvidó. A ver, espérense. Ya. Acá me devolvía la hoja de vida porque hay una parte que dice fotografía, que está ahí. Esta parte es súper importante para los profesores y para los inspectores también, ¿ya? Sobre todo para los profes nuevos y para los inspectores nuevos. Porque los niños, cuando uno los va a anotar, y son medios malandros, tienden a mentir, hasta dan nombres que no corresponden, chiquillos. Ah, ya, ¿cómo te llamas tú? No sé, por ejemplo, no llega a hacer una clase y el niño rompe un vidrio. Y no lo conozco, porque también es mi primera clase con ellos. Ya, se llama usted? Ya, yo me llamo Juan González. Yo no lo anota, porque es Juan González para uno, po, si él dio ese nombre. Y resulta que después uno se va dando cuenta que los otros se están riendo. Entonces, ahí uno qué tiene que hacer, preguntarle a los niños si efectivamente es, y si los niños tampoco dan una respuesta concluyente, no anotarlo todavía, ¿ya? Porque sí, a mí me pasó, me pasó a un curso que yo llegué a hacer clase y que no lo conocía, que anoté a un niño distinto, porque como no tenía foto del libro, yo no tenía cómo corroborar quién era el alumno, ¿ya? Oigan, si son muy pillos estos cabros, no tienen idea. ¿Ya? Así que acá esta parte del libro, cuando ustedes como apoderados les pidan fotos de sus hijos, mándenla, porque es para esto, ¿ya? En algunos casos son los mismos colegios los que sacan la foto, en otros las piden, porque a lo mejor son colegios de menos recursos, entonces igual es un gasto de plata, es todo un tema. Pero acá va la fotografía del alumno. El año que pasó en mi curso nosotros teníamos el libro con fotos y fue maravilloso porque inmediatamente, del primer día de clase anotaron y sin confundirse. O sea, no, el primero no, el segundo, tercero, porque ahí ya estaban pegadas las fotos, pero rápidamente pudieron identificar a los niños, ¿ya? Eso también es importante. Acá no les puedo decir que todos los libros de clase van a tener la foto, porque se estaría mintiéndole,
pero en algunos libros de clase ustedes se van a encontrar con la foto de los estudiantes y eso va a facilitar mucho su trabajo, ¿ya? Ya, ahora me voy a volver a lo que estábamos, que era la toma de asistencia. Ya, acá yo les estaba mostrando estos ejemplos para que ustedes sepan cómo va. Y acá está lo que dice el compañero. Por ejemplo, habitualmente lo que hacemos los profes, porque lo voy a decir así, tomamos la asistencia en la segunda hora de clase y después estos números se repiten hasta el final. Ya, acá no es el caso, porque acá claramente sí pusieron el niño que había sido retirado, pero resulta que a lo mejor faltaban más niños y el profe ni cuenta se dio porque no pasó lista. Ya, acá no es algo que ustedes puedan hacer mucho porque eso va a depender de cada docente, pero sí, si ustedes son inspectores de patio, siempre es bueno que vayan a echar una miradita a los cursos. Siempre es bueno eso porque ahí van a decir, a ver, yo este cabro lo vi y ahora no lo veo acá en la sala. Oiga, profesora, ¿qué es de tal? Y ahí la profesora, el profesor va a decir, ah, pero es que yo no lo he visto acá. Porque es importante también eso. Ya acá yo les voy a decir algo, con los profesores que más van a tener a lo mejor roces, va a ser con los profesores nuevos. Ya, eso es muy común, que con los profesores nuevos tengan roce, porque ellos no conocen profesores nuevos, me refiero a profesores recién egresados, los más jóvenes. Una, los van a llamar mucho a ustedes, porque les va a pasar que no tienen mucho dominio de grupo. Acá no sé si me lo pueden corroborar por ahí, pero yo lo veo con mis colegas, que los profes nuevos muchas veces les cuesta dominar a los niños, les cuesta mantener el orden dentro de la sala. Y además no conocen muy bien el reglamento interno, entonces a veces se mandan ciertos condoros y tienen que apoyarse mucho en los inspectores. Ya, eso lo he visto harto. De hecho, muchas veces hasta nosotros, los otros profes, vamos a apoyarlos a la sala porque vemos que hay un desmadre en la sala. Imagínense por un niño cuarto medio ver casi un par en la sala. Yo tenía una colega que al verla decía, "Uy, pero se parece a una niña de media, bajita, menudita, los niños no estaban ni ahí con ella". Es todo un proceso que hay que hacer, sobre todo con los recién egresados. Hay algunos que no, también así como he visto algunos que les cuesta mucho mantener la disciplina, hay otros profesores que inmediatamente se imponen y que entienden su lugar en la sala, que no pueden estar de amigos de los alumnos y no se les dificulta, ¿ya? Pero acá yo les puedo decir que sí, los profesores recién egresados, algunos de ellos sí les van a dar más problemas a ustedes, van a estar, ay, inspector, necesito que venga a la sala, necesito apoyo, sí, pero todos empezamos así que no, es normal. El tema es que si esta cuestión ya es demasiado recurrente, si ya no se está finalizando el año y siguen igual, ya el problema es del profesor. Porque se puede entender que en los primeros meses sea así, pero ya si sigue, yo creo que ya ese profesor requiere un apoyo pedagógico al lado. No solo un apoyo de inspector, porque el inspector ya debería, o sea, ya debería haber aprendido ciertas herramientas para poder dominar, para tener un dominio de grupo. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí tenemos entonces el registro de asistencia, digamos, en asignatura. Pero acá tenemos el otro registro de asistencia, que es el registro de asistencia diario, pero acá aparece como mensual. Acá, digamos que esa asistencia se pasa a esta parte del libro. Acá tenemos la asistencia mensual. Cada vez que el estudiante está presente, se marca un punto. Por ejemplo, acá las clases empezaron el 1 de marzo. ¿Ya? Acá tenemos las clases del 1 de marzo hasta el 8 de marzo. Este alumno no faltó nunca. Este alumno faltó el día 7 de marzo, por eso tiene una X. En esta parte, chiquillos, es donde no puede haber ninguna enmienda. No puede haber corrector por ningún motivo, porque están, digamos, pueden multar al colegio por esto. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún error, nada. No puede haber enmienda. Esta es la asistencia que se sube al SIGE y es la que se usa para cobrar, en este caso, la subvención.
Acá si se dan cuenta, no es que pongan a todos los niños presentes, si hay niños ausentes. ¿Ven? Aquí hay estos niños que faltaron y más de una vez los pusieron, ¿ya? Y se ve que es como es una asistencia realista. Aunque acá, igual ya con los años que uno lleva trabajando, en marzo faltan más niños que esto, faltan más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los niños generalmente están terminando sus vacaciones y hay papás que les dan vacaciones a principio de marzo. Entonces faltan, y faltan una semana entera. ¿Ya? Así que igual, a pesar de que esa asistencia se ve más o menos convincente, y realista, no. Yo, en mi experiencia, le puedo decir que más de alguno de estos niños faltó todos los días de la primera semana. Así es como se ve en el libro. Ya, a ver, veamos si hay... Ah, no. Esta es una imagen que está peor que la otra, así que... Ya. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta? Porque ya nos toca el break. ¿Están bien hasta ahí? ¿Se entiende que algo, que es una tarea compartida entre el profesor y el inspector? Que la Sí, asistencia la tiene que tomar el profesor en la mayoría de los casos y el inspector solo debería registrarla. Así es como debería sí, funcionar. ¿Ya? sí, Así que insisto, todo va a depender también del colegio, de cómo funcione, pero en general el profesor es el que tiene que tomar la asistencia porque él es el que está dentro de la sala, va a ir el inspector, la va a registrar en su propia tabla, no, allá le decíamos la tabla, que ellos tenían una tabla para registrarla, y después se va, ¿ya? Y uno como profesor tiene que tomar la asistencia en cada hora de clase que tenga con los estudiantes, con cada curso, ¿ya? Así es como debe funcionar. Ya, para los que entraron por primera vez, nosotros tenemos break a las 8:15 y se termina a 25 para las 9, ¿ya? Así que ahora nos vamos a ir al break, se apagan los micrófonos y las cámaras y volvemos a esa hora, para que se tomen algún tecito. Nos vemos. La clase se sigue grabando por si acaso.
Chicos, retomamos la clase. Poner atención ahí para que terminemos el módulo 3. Aunque estoy viendo que probablemente no alcancemos. Vamos a ver cuánto nos queda. Es un poquito largo, yo ya les había dicho. Sí, sí, queda. Ya. A lo mejor alcanzamos. Es que nos queda una parte que es larga, que es el sistema de admisión escolar. Ya, aquí es donde nosotros habíamos quedado, que es el registro de salida de los estudiantes. ¿Ya? Ustedes cada vez que retiran a sus hijos, se tiene que ocupar el registro de salida, porque obviamente tiene que quedar escrito en alguna parte quién retiró al niño, a qué hora va a volver en caso de que lo haga, y si no va a volver. Ya tiene que estar en alguna parte. Eso no está en el libro de clases, por si acaso, pero es un registro anexo. ¿Ya? Generalmente la mayoría de los establecimientos tienen hojas sueltas que tienen, digamos, una especie de ficha que hay que llenar con los datos del estudiante y de la persona que lo retira. Obviamente, digamos que es algo de cuidado, porque no cualquiera puede retirar a un estudiante, tiene que ser el apoderado o el apoderado suplente, ¿ya? De hecho, muchas veces hay temas legales de por medio en donde ni siquiera el papá o la mamá pueden retirar al niño porque no son apoderados. Por eso es importante que muchas veces la persona que esté entregando al niño tenga acceso a la base de datos. ¿Ya? En la mayoría de los casos es un inspector administrativo que está en la recepción del establecimiento. Al lado va a tener un computador, un teléfono, entonces puede meterse a la base de datos y verificar si efectivamente la persona que está retirando al estudiante es el apoderado suplente. ¿Ya? Porque es algo bien delicado, sobre todo cuando hablamos de niños más chicos. Los niños más grandes reconocen quién los puede retirar y quién no muchas veces, pero los más chicos no. Hasta pueden secuestrarlos, o sea, así de grave puede ser. La idea, por eso mismo, es dejar todos los datos de la persona que va a retirar ahí y verificar si se puede entregar a esa persona el niño. ¿Ya? Lo que sí pasa muchas veces es que el apoderado a veces llama y dice, uy, tía, ¿sabe qué? Porque generalmente van a llamar al profe jefe. Tía, ¿sabe qué? Que mi marido está en el norte trabajando y yo no puedo ir a retirar al Juanito. Va a ir mi mamá. Y ahí es donde empieza el problema, porque después no le quieren pasar el niño a la abuela. ¿Ya? En esos casos, ¿qué es lo que hacía yo? Iba donde, en este caso, el inspector que estaba encargado, pero hablaba primero con el inspector jefe, perdón, con el inspector general. Y le comunicaba, le decía, mire, ¿sabe qué? Me llamó la mamá de Juanito y me dijo que ella no puede retirarlo, que el papá tampoco, pero que su mamá, y se llama así la mamá, va a retirarlo. Y ahí él me decía, ya, a ver, vamos a decirle que sí, comuníqueselo al inspector que está acá. ¿Me entiende? En esos casos lo ideal es hacer eso, no decir, ya, si es la abuela, pasémoselo. No, ¿ya? En muchos casos incluso piden el carnet, por más tedioso que sea, porque en realidad estamos hablando de hacernos responsables de la vida de un niño, no es cualquier cosa. Entonces, siempre corroborar. Acá más de alguno le va a tocar en algún momento estar en recepción. Y generalmente los inspectores que están en recepción tienen que hacer precisamente esos ingresos de la salida de los niños, muchas veces atender a apoderados porque requieren información, van a llegar apoderados a reclamar, entonces lo ideal siempre es que en la recepción esté una persona que ya lleva un tiempo en el establecimiento para que sepa manejar esas situaciones, conozca ciertos protocolos. Ya por lo menos donde yo trabajaba, la inspectora ya llevaba como 10 años, así que sabía al revés y al derecho cómo funcionaba todo y muchas veces ya conocía hasta los apoderados. Era mucho más fácil, ¿ya? A ver, entonces acuérdense, el registro de salida de los alumnos, en este caso un registro complementario al libro de clase, en el cual se identifican los estudiantes que por causas justificadas tienen que retirarse. Puede ser por un rato, a veces se retiran un par de horas o se retiran durante el resto del día.
¿ya? ¿Qué tiene que tener este registro? Tiene que tener la fecha, nombre del estudiante, el curso, hora de salida, hora de regreso en caso de que lo haga, el nombre y firma de la persona que retira, ¿ya? Insisto, en algunos colegios piden carnet, y yo creo que igual es lo ideal, que se pida el carnet. Ya, ahora, todo lo que nosotros acabamos de ver, o la mayoría, tenía que ver específicamente con el libro de clases y cosas que quedan registradas en él. Ahora nosotros vamos a pasar al proceso que tiene que ver con la matrícula, ¿ya? Y la matrícula hoy en día se hace diferente a los otros años. Hace como 5 años, creo, más o menos, se hace a través del sistema SAE, que es una plataforma, ¿ya? Ojo, que se hace la primera matrícula, porque también igual todavía tienen que matricular de manera física al término del proceso. Pero vamos a hablar del sistema SAE y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Ya. Acá vamos a partir explicando que los procesos de admisión han ido variando a lo largo de los años precisamente para evitar la discriminación. Muchos colegios pedían pruebas de ingreso, pedían los informes de personalidad, un montón de cosas que hacían que terminaran seleccionando a los estudiantes. Entonces, digamos que el gobierno de ese entonces y gobiernos anteriores llegaron a la conclusión de que lo mejor para evitar esa discriminación y para nivelar, digamos, a los estudiantes en los colegios era crear un sistema en donde no se discriminara de esa forma, ¿ya? Ahora, yo creo que está en nosotros juzgar si está bien o mal. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, hay de todo un poco. El sistema se llama SAE, Sistema de Admisión Escolar, y es un sistema que se empezó a implementar ya desde el 2015, pero digamos que fue una marcha blanca. Se implementó, si no me... A ver, vamos a ver si lo corroboro en Magallanes, parece la primera vez. A ver, a ver, a ver. Ya, creo que fue en Magallanes que empezó, sí. Ya el 2016 empezó en Magallanes, después ya se fue ampliando a las demás regiones del país hasta hoy que ya se usa en todo Chile. El SAE tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo sistema nuevo. Estamos hablando de un sistema que lleva poco tiempo, así que no sé, no es tanto lo que podemos pedir. Ya, o sea, si vemos cuando empezó 2016, ya, 18, yo no cuento el 2016, 18, 19, 20, 21, 22, 23. El 24 no lo contemos todavía, 6 años, más o menos, lleva. A un sistema de este tipo habría que darle unos 10 años para ir ya sacando conclusiones más aceptadas. Ahora, digamos que está en un proceso de mejora todavía. Ahora vamos a ver qué es. Tal como les dije, es una plataforma. La plataforma es sistema de admisión escolar.cl y se usa para los colegios particulares subvencionados y para los liceos municipales. Los colegios particulares pagados no entran en esta plataforma porque la admisión a esos colegios es distinta. Es distinta, ustedes saben, ahí ya el que puede pagar entra. En este caso, bueno, y ojo, que en esos colegios todavía, en los colegios particulares pagados todavía se siguen aplicando las famosas pruebas. Incluso en algunos colegios todavía se siguen aplicando ahí. eh, Usan el SAE, pero todavía por ahí hay algunas pruebas. Eh, Ahora, yo no sé, me gustaría saber cómo fue la experiencia de ustedes primero para ver bajo qué punto de vista lo Profesora, manejan. una consulta. Dígame, Jacqueline. ¿Esto del SAE es lo que entra a la famosa tómbola que le decía? Sí, Oh, horrible la experiencia. Horrible, que porque por eso le aparte quería preguntar. que, no, horrible la experiencia, porque aparte que uno eh, como que andar nerviosa, andar preocupada, qué va a pasar. Citan, cuando yo entré, postulé al colegio a mi hija, citaron a todos los que estábamos postulando, todos estábamos
casi con indigestión porque iban tirando la tómbola y a medida que iba saliendo, si le toca o no le toca, y no salía nunca el nombre, era, O sea, no, para es que, a mí, ver, más que tómbola, ojo, cuidado, porque aquí más que tómbola es el SAE, acuérdense que es una plataforma virtual, es como una tómbola virtual, ¿ya? Pero acá igual hay unos criterios que se utilizan. Ya, ahora lo bueno de esta clase es que les va a servir para conocer cuáles son los criterios que utiliza el SAE para ver qué niño queda en un determinado colegio. Porque hay una cosa que no explicaron, porque decían que era prácticamente a la suerte, pero no es a la suerte, porque se toman en consideración temas sociales, ¿me entienden? Así es que no es tan arbitrario, ¿ya? Lo ideal es que igual se tomen en consideración ciertos criterios, por ejemplo, cercanía del establecimiento con el hogar, economía, todas esas cosas, y esas cosas entran en el SAE. El tema es que no siempre cumple, y ahí es donde pasan esas malas experiencias en donde a lo mejor se decía que iba a ser un sistema que iba a beneficiar a todos y pasa que no a todos les va bien. No, porque no, a veces no hay cupo en los colegios. Pasa eso también, entonces ya tienen que postular, los niños ya no quedan en la primera opción, quedan en la segunda y es ahí donde ya, claro, claramente los apoderados quedan molestos y es súper entendible. Pero ahora van a entender por qué es así. Miren, ya entonces tenemos el SAE, que es esta plataforma web y pueden postular a todos los establecimientos públicos particulares subvencionados. En el SAE, si hay algo que a mí me gusta, es que hay información sobre los establecimientos y que de otra manera a lo mejor como apoderados ustedes no la podrían conocer, porque muchas veces los niños por capricho se cambian de colegio, se cambian porque está el amigo, porque está el hermano, y resulta que a veces los papás dicen, ah, ya bueno, te voy a cambiar, pero no tienen idea de qué tipo de colegio es. Hay papás muy preocupados y que sí buscan información y otros que no. Otros buscan hacer feliz a su hijo nomás y le dicen, ya te voy a cambiar. Pero lo bueno es que la plataforma sí tiene esa información y ustedes a lo mejor hasta podrían cambiar de opinión al ver la información. ¿Qué tipo de información tiene? Por ejemplo, el tipo de enseñanza, si es científico humanista, si es técnico profesional, la jornada, el género, ya en este caso si tiene PIE, que es algo súper importante porque si ustedes tienen un hijo que ha sido PIE toda la vida y lo cambian a un colegio sin PIE, va a ser un problema. ¿Ya? El tema de las vacantes, la cantidad de vacantes, ya ustedes al ver la cantidad de vacantes pueden sacar al tiro la conclusión de su hijo, de si su hijo podría quedar o no, porque si hay pocas vacantes probablemente no alcance una. Eh, Indicadores de la Agencia de la Calidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es el rendimiento del establecimiento comparándolo con la media del país? Si se dan cuenta, igual hay información muy importante. Eso está en la plataforma y sale información de cada colegio particular subvencionado municipal. Ahora, acá, tal como les decía, hay algunos que tienen que postular y otros que no. ¿Ya? No todos los niños de Chile tienen que postular al SAE, pero vamos a ver quiénes sí tienen que hacerlo. En este caso, los que ingresan por primera vez a un establecimiento público, ya sea particular, subvencionado o municipal, tienen que hacerlo a través del SAE. Por ejemplo, un niño que ha estado toda su vida en el sistema privado y quiere cambiarse a un colegio particular subvencionado, tiene que hacerlo a través del SAE. Los que quieran cambiarse de colegio, ¿ya? Si, por ejemplo, un niño está en un colegio municipal y se cambia a un particular subvencionado o viceversa, tienen que postular a través del SAE. Los que están en un establecimiento que no tiene continuidad, es decir, los colegios que llegan hasta octavo. Y obviamente los niños tienen que cambiarse de colegio para seguir en la media. Entonces tienen que hacerlo a través del SAE. También los que quieran reingresar al sistema educativo, que hayan estado a lo mejor retirados, que hayan estado fuera por enfermedad, tienen que hacerlo a través del SAE. Los que estén en medio mayor en ese caso y quieran continuar en el mismo establecimiento en otro, es decir, los que pasen a kinder, ¿ya? Ya que pasen de educación parvularia al último nivel de educación parvularia. También tienen que postular. Y en este caso, los que estén en una modalidad de educación especial,
por ejemplo, escuelas de lenguaje, y que dentro de esa escuela, o sea, que esa escuela de lenguaje esté en el mismo establecimiento, porque al ser modalidades distintas también tienen que postular aunque sea en el mismo establecimiento. ¿Ya? Ahí tienen todos los que sí tienen que postular. Ahora vamos a ver los que no. Primero, los que quieran ingresar a un establecimiento particular pagado no tienen que hacerlo a través del SAE, porque ya les dije. Los que ingresan a un establecimiento particular pagado lo hacen a través de pruebas de selección o de dinero. Los que quieran continuar en el mismo establecimiento, que este es el que se le da en la mayoría de los casos, chiquillos. Por eso ustedes en la mayoría de los casos no usan el SAE, porque como sus hijos siguen en el mismo colegio, no tienen que postular otra vez. Eso se hace una vez, ¿ya? Si su hijo está en primero medio en un colegio y va a seguir en ese mismo al otro año, no tiene que usar el SAE para postular. Los que ingresen a jardines Junji, integra o escuelas de párvulo tampoco, porque en esa modalidad cada uno de ellos tiene su propio sistema de admisión, así que a eso tampoco se usa a través del SAE. Los que ingresan a una modalidad de educación especial y los que ingresan a la escuela de lenguaje tampoco. Y finalmente los que están en educación de adultos, o sea, los que van a ingresar a la modalidad de educación de adultos tampoco lo tienen que hacer a través del SAE. ¿Ya? Hoy que es tarde. Se me fue la hora muy rápido hoy día. A ver, vamos a ver lo que nos queda, porque tengo que pasar la lista ya. Ya no es tanto, esto lo alcanzamos a ver en la otra clase. Ya, acuérdense, chiquillos, que el día lunes tienen prueba. Ya, eso que no se les olvide. La prueba va a ser del módulo 3 Martes, y 4. profesora, martes. Ay, es que se me olvida que ustedes tengo el chip cambiado, el día martes, perdón. Ya, el día martes van a tener la prueba del módulo 3 y 4, este módulo que acabamos de ver y el que sigue. ¿Ya? Acuérdense que las pruebas igual son así porque se pasa súper rápido el tiempo y ya algunas personas ya me han dado la explicación de que no han podido hacer la prueba, se va a reabrir el día lunes. Igual esto se los voy a dejar en el WhatsApp, ya para que no se les olvide. El día lunes yo les voy a decir, chicos, está abierta la prueba, se cierra a tal hora. Así que ahí aprovechen de ponerse el día para que no se les junten las dos, ¿ya? Entonces ya módulo 3 y módulo 4. Ahora voy a pasar la lista. Ustedes son hartos en realidad. Así que vamos a empezar al tiro. Ya, tengo a doña Andrea. Les voy a pedir un favor. Cuando yo ya los nombre, sálganse, porque así es más fácil para mí pasar la lista, ¿ya? Ok. Ya, Andrea Sepúlveda, estamos ok. Sí, presente. Ya, Daniela Bustamante. Julia Calderón. Vayan saliéndose nomás si los nombres chiquillos, es más fácil para mí. Julia Calderón, Silvia Lillo, Marcelo Rojas, Presente, me retiro porque esté bien. ya igual. Paz, creo que es María Paz. ¿Cuánto Pérez o no? Ya, sí, le achunté. Jacqueline Valenzuela, Janet López, Giovanna Pinto, Presente. ya. Isabel Morales, Daniel Riquelme, Agustina Rojas, Presente. ya. Milene Enríquez, Elena Vega, Natalie Chacón, ya la Agustina está anotada, Natalie también, Andrea Moyano, Jorge Moreira,
Fanny Vázquez. Carolina Cornejo. Ya, chao, chao. Yo me despido ahí de los demás. Jocelyn Larrondo. Profe, nos dijo Catherine Carvajal. Sí, sí, es que me sale, trate de ponerse el apellido. Me sale más Ya, fácil. profe. Porfa, ya. Ya, gracias. Ahora sí se puede retirar. Karin Solorza. Madeleine Pacheco. Ya creo que ahí están todos anotados. Ya, Karin ya la nombré, Natalie también, Madeleine, ya, estamos ok, me despido chiquillas, las que quedan. Cuídense, nos estamos viendo el martes. Chao, chao.